Iniciando video en vivo. Ya estamos de vuelta aquí en el 89.7 y ya me encuentro junto a mi colega Jorge Zamora, que está este día martes acompañándome aquí en el 89.7. Hoy ayer también estuvimos contigo, Jorge. Hoy hablando sobre los recursos que tenemos como país, pues, y cómo se distribuyen, ¿verdad? Sí, hola a la gente que está escuchando acá el FM7, a los amigos que se están conectando al Face Live también. Jorge Zamora de mi Face Live, al que se quiera conectar. Vamos a hablar hoy día sobre los recursos naturales pertenecen a los pueblos. Ese va a ser nuestro principal tema hoy día. Ayer, claro, estuvimos con el Carlito Latorre, Mella Latorre, Con su libro. escritor antofagastino nortino, con su libro El Polizón de la Esmeralda. Estuvo bastante entretenido, un autor que digamos que viene en su vida y tiene una gracia el Carlito, yo no me había dado cuenta, ¿Cuál pero gracia? A ver. le cuento que escribe gana. Oye, sí, ¿ah? Todo lo que ha escrito ha Todo ganado lo que he premio. escrito ha tenido su premio ahí. Es que es Exacto. muy entretenido lo que él escribe además. Sí, sí, de todas maneras. Así que un saludo al Carlito si está mirando. Y bueno, a lo que nos atañe hoy día. Resulta que nosotros estamos en una, se podría decir, en una instancia global, en donde los pueblos están siendo atacados por multinacionales. Esto en una agenda, se podría decir, oculta, pero vox populi al mismo tiempo, Claro. porque de alguna forma el poder financiero global, a través de bancos, a través de multinacionales, qué sé yo, megaminera, grupos económicos y oligarcas han estado de alguna manera torciendo la mano de las naciones, de los pueblos, y han estado operando desde la fuerza del dinero, principalmente, desde la fuerza del poder financiero, para poder de alguna manera adueñarse de los recursos naturales de los pueblos. Y eso no solamente está ocurriendo acá en Chile con la fuerza con que se implementó el modelo neoliberal en el año 1975, sino que ha estado principalmente siendo operado desde los gobiernos democráticos chilenos. Es decir, cuando se supone que nosotros sacamos a Augusto Pinochet en el año 90, en el plebiscito del 89 se va el 90, se suponía que la democracia tenía que haber vuelto a Chile, se suponía que teníamos que recuperar recursos naturales, teníamos que recuperar la democracia como tal, pero resulta que con estos gobiernos democráticos, entre comillas, fue todo lo contrario. Como lo que está pasando ahora un poco, ¿ah? Absolutamente, Recién sí. comentábamos qué manera de estar pero parado, parar nuestro Chile, nuestra ciudad, está muy, muy lento, todo no se ve en las lucas, ¿o no? Las lucas del dinero para los amigos que vienen La de afuera. moneda. El dinero, sí. Mira, y eso es estructural. Si en el fondo nuestros gobiernos no están, por lo menos los pro neoliberales no trabajan para nosotros. Estos tipos están trabajando para las multinacionales, derechamente. De hecho, por ejemplo, el ministro de Economía chileno hace poco dijo, hace unos días atrás dijo, no podemos bajar el impuesto a los libros porque si lo hacemos también van a querer que le bajemos el impuesto a los remedios. Entonces, el dicho del ministro deja claro, bueno, para quien está trabajando, cuidando el bolsillo de las multinacionales o el de las personas. Entonces, deja más que claro que en el fondo están trabajando para las multinacionales. Bueno, desde ese punto de vista, y tomando el caso chileno, que por supuesto yo como chileno soy el que más entiendo de esto, vamos a hablar sobre la nacionalización del cobre, que fue el día 11 de julio del año 71. Ese día se denominó el Día de la Dignidad Nacional aquí en Chile, que fue durante el gobierno de Salvador Allende. Ahora, una cosa importante de ese día es que, mira, curiosamente fue tal vez la única vez en Chile, de la historia de Chile, que la izquierda y la derecha se pusieron de acuerdo para algo bueno, que fue recuperar, digamos, los recursos mineros naturales para Chile. Es decir, constitucionalmente son chilenos, son de propiedad del Estado chileno. De hecho, yo voy a mencionar ahora el artículo 19, numeral 24, textual, que está en la Constitución Política Chilena, que dice lo siguiente: el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las cobaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles. Ahí podemos darnos cuenta, hay cuatro palabritas que son interesantes. Absoluto, total.
el dominio total del tema de los recursos mineros en Chile, exclusivo, solo de los chilenos, inalienable, no se puede comprar, vender, enajenar, etcétera. Es imprescriptible, que no caduca en el tiempo. Por lo tanto, constitucionalmente se podría decir que esta es una de los artículos más proteccionistas que pudiese haber en la historia del mundo, probablemente. Claro. Porque incluso la Constitución dice que es imprescriptible. Eso quiere decir que si nosotros vendemos cobre al extranjero, Chile podría eventualmente pedir que se lo devuelvan, porque es imprescriptible. Y lo otro increíble que está pasando acá en Chile es que a través de unas leyes de concesiones mineras, que contravienen este artículo 19, numeral 24, se están las megamineras robando, literalmente, el 80% del cobre chileno. ¿Te fijas? Están contraviniendo están violando la Constitución chilena. Y eso con la ayuda de los propios gobiernos chilenos, es decir, desde Patricio Aylwin, que fue el que reemplazó a Pinochet cuando llegó la democracia, Aylwin, Lagos, Frey, Aylwin, Lagos, Frey, Bachelet, Piñera, todos han estado trabajando para las multinacionales. De hecho, es más, por ejemplo, ahora tenemos un tema de contaminación brutal en Chile y el gobierno, en vez de de parar las fábricas y ver qué está pasando, paran las clases. Es decir, detienen los colegios en vez de detener la industria. Es decir, literalmente nunca van a querer el mundo al revés. Claro, están trabajando para las multinacionales. Entonces, esta cosa yo creo que ya no da para más. Lo mismo está pasando prácticamente en todas partes del mundo. Los gobiernos no están trabajando para la gente. Y eso ya es tan evidente que por lo menos aquí ya la gente se está empezando a enojar. El día de hoy, el presidente Piñera en Quintero, una localidad del centro central en Chile, no sé si ustedes lo van a ver en las noticias, pero lo insultaron, lo echaron literalmente de la ciudad esta denominada Quintero. Y es porque, y ojo, y mucha gente va a decir, los comunistas se metieron ahí. No, para nada. Esto ya no es un tema de comunismo, no es un tema de ideología, es un tema que la gente ya está cansada de ver cómo saquean el país, cómo abusan en el fondo las multinacionales. Por ejemplo, si un día la gente del líder, del Walmart, se va a protesta y salen a protestar, los gobiernos, en vez de detener a los gerentes abusivos, a los dueños abusivos, salen a detener y a paliar a la gente, a los trabajadores. Entonces, aquí estamos viendo claramente cómo esto está funcionando completamente al revés de lo que debiera funcionar. Y esto está de alguna manera sacramentado desde el punto de vista del mismo modelo, que fue implementado a sangre y fuego, se podría decir acá por Pinochet, y que en el fondo no considera la libertad de competencia de las personas de a pie. Por ejemplo, si tú no tienes trabajo y necesitas sustentar a una familia y se te ocurre hacer pastelito y salir a la calle a venderlo, te cae encima la policía y te quitan la mercadería y encima te golpean y resulta que eres un libre emprendedor, estás ejerciendo el derecho que dicen los liberales que hay de emprender. Bueno, eso igual es un tema un poco contradictorio porque se entiende la libertad que se requiere para poder ganarse la vida, ¿verdad? Pero también no sabemos qué están vendiendo, quién fiscaliza esos alimentos, o sea, en el sentido, no sabemos con qué agua lo hacen, si tiene drogas, si... ¿Cómo está hecho el producto, me entiendes? Sí, bueno, esa es una arista ya más de salubridad, digamos, pero yo lo estoy viendo desde el punto de vista económico, es decir, si yo soy el presidente, yo soy parte del gobierno, soy parte del aparataje, digamos, del gobierno, y soy pro neoliberal, es decir, se supone que soy liberalista, debería permitir que la gente haga el negocio que quiera sin ninguna traba. Claro, obviamente con el permiso de sanidad, perfecto. Pero debiera permitirse, pero aquí no se permite. Es decir, si tú eres un libre emprendedor, se te ponen muchísimas trabas para emprender. Pero si tú eres dueño de una multinacional y llegas acá a Chile, por ejemplo, les tiramos la alfombra roja y que hagan lo que quieran. Les rebajamos los impuestos. Por ejemplo, las megamineras no pagan el impuesto a las bencinas, a los combustibles. Lo paga la clase media, lo pagan los chilenos, pero las megamineras no los pagan. ¿Te fijas? Entonces, existe un abuso estructural sistemático sobre el pueblo y literalmente las grandes empresas, las megamineras, los bancos están ganando por todos lados y con respecto a nuestros recursos naturales, ellos están literalmente haciendo lo que quieren. Por ejemplo, el tema del litio chileno, los acuerdos que se está llegando es que el 99% sea explotado por empresas apátridas y el 1% quede para Chile. Es decir, es un disparate. Es como si tú tuvieses un auto y lo quisieras vender y lo entregas a alguien que te lo venda y te lo vende, por ejemplo, en 100.000 pesos y a ti te da simplemente 1.000 pesos.
Claro. O sea, así de disparatado es esto. Están Ent- llenando los bolsillos de plata a costilla de todos nuestros Exacto. Y recursos. contraviniendo la Constitución Política de la República de Chile. Eso es importante. Porque a ese artículo 19, numeral 24, que dice que el cobre, los recursos mineros son exclusivos, inalienables, imprescriptibles y absolutos, se le agrega, después aparece una parte que si nosotros podemos vender esos recursos para, digamos, para hacer negocio, solamente se puede hacer bajo beneficio público y eso está mandatado en la misma Constitución. Entonces, por lo tanto, cuando uno analiza las ganancias de las megamineras, por ejemplo, que se llevan en promedio 40.000 millones de dólares anuales de acá de Chile, ellos no están dejando prácticamente ninguna ganancia en Chile, o muy poca. Inclusive, por ejemplo, todas las megamineras que hay en Chile entregan menos de la mitad de lo que aporta Codelco al erario nacional. Entonces, por lo tanto, están contraviniendo, aparte que están dando prácticamente nada al erario nacional, no se está cumpliendo el requisito fundamental de beneficio público que mandata la Constitución chilena. Y ahí yo me pregunto, ¿qué partido político está diciéndole a los gobiernos, oiga, por favor, haga respetar la Constitución? ¿Quién? Nadie. Ni Elwin, ni Lago, ni Bachelet, ni Piñera, ni Frey, ni nadie está diciendo, por favor, respetemos la Constitución. Aquí está clarito, artículo 19, numeral 24, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están coludidos. Es un negocio. Es un negocio, exactamente, un negocio cuyos beneficiarios no es público, es decir, no es, Es privado. es 100% privado. Y aquí viene una máxima que es muy interesante y macabra al mismo tiempo, que es que los poderes fácticos que están detrás digamos, de este cartel, esta mafia financiera global, postulan en prácticamente todas partes que los beneficios tienen que ser privados y las deudas públicas. ¿Te fijas? Y ahí tenemos más encima el sistema político internacional que está dividido en izquierdas y derechas y podemos ver al mismo cartel financiero, por ejemplo, a través de un George Soros, a través de un Soros, están financiando las izquierdas en todas partes del mundo y a través de los Rockefeller están financiando las derechas. Y por sobre ellos dos están los Rothschild financiando a ambos lados. Entonces, yo te quiero contar que dígame. vamos a una pausa y volvemos. Vamos. ¿Estamos en pausa ya? Sí es. Ya, entonces. Saludando a toda la gente, obviamente, que está conectada ahí. Yo te pido permiso 5 segundos. Sí, vaya, yo mientras tanto voy a... Bueno, saludos a todos los que están ahí, los amigos que están conectados. Voy a entrar ahora al chat. Bueno, Elsa Mavares, ahí está saludando, buenas tardes. La Vanessa, hola Vanessa. Ahí están entrando. A mí, recuerden que siempre me pasa esto, que se me empiezan a desaparecer los comentarios, así que vamos a ver. Jorge Armando Tobar dice, en Perú está siendo saqueado y no dejan nada para el país, solo los gobernantes se llevan el camión lleno, el canon minero y el pueblo. Buenas tardes. Toda la razón, si esto no solamente pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en todas partes. Ahí, por ejemplo, un amigo está diciendo algo acerca de él. Leiriel Alarcón dice, ¿qué dice? A ver. Mira, nada más, Zamora, no sabía que tenías un programa. No, soy invitado, no es mi programa. Soy invitado al programa aquí con Laberito. Generalmente nos juntamos los días miércoles, pero hoy día me invitó, hace como unas 3 horas me llamó, 4 horas atrás me llamó y me dijo si podíamos hacer el programa y me pareció pertinente, digamos, que habláramos de esto, porque hace pocos días, el viernes pasado, me junté con Jorge Lavandero, que es un ex senador chileno que ha estado dando una pelea muy fuerte respecto de esto mismo que estamos hablando hoy día. Con respecto al tema de los recursos mineros, aquí tenemos una problemática tremenda, porque, por ejemplo, Jorge Lavandero, que hoy día está fuera de la política, está digamos, y haciendo todo un tema de charlas a través de todo Chile, por las de él, digamos, por iniciativa de él. Y podemos ver en la figura de Lavandero cómo estos poderes fácticos, cómo estos grandes poderes globales están de alguna manera ejerciendo tal poder que a él en algún momento lo destruyeron literalmente. Él por defender el cobre chileno, durante la época de Pinochet sufrió un atentado que lo tuvo 14 días agonizando, él perdió un oído inclusive por esa golpiza que le dieron.
Y durante los gobiernos democráticos, digamos, por su defensa del cobre chileno, él sufrió un atentado, pero esta vez a su imagen. A él lo acusaron, le hicieron un montaje de pedofilia, que lo tuvo preso casi 5 años en el fondo. Entonces ahí podemos darnos cuenta del gigantesco poder en el fondo que tienen estos personajes que están en la sombra desde el poder financiero, porque y que cada vez que aparece un patriota de verdad, en el caso por ejemplo de don Jorge Lavandero, no escatiman esfuerzo en destruirlo. Es decir, ellos se dieron cuenta en algún momento que matarlo probablemente lo iban a convertir en un mártir, entonces era mucho más simple, mucho más fácil destruirle la imagen, algo muy parecido a lo que hicieron también con Michael Jackson. Este elite global, el globalista, y por ahí alguien me citó el nuevo orden mundial, no sé quién, pero es exactamente así. Digamos que son... Jorge Armando Tobar dice: Chile pertenece al nuevo orden mundial, el mundo entero pertenece al nuevo orden mundial. Entonces cada vez que aparece alguien que empieza... la confrontación en el fondo que existe es globalismo versus nacionalismo, eso básicamente, es decir, son el poder de las multinacionales y los bancos versus el poder de los pueblos, el poder de las naciones. Ese es el verdadero conflicto que tenemos instalado en el mundo entero. Y aquí no ocurre comunismo y capitalismo, aquí comunismo y capitalismo, por ejemplo, el capitalismo chino es comunismo capitalista, trabajan para el mismo nuevo orden mundial. Si nosotros, por ejemplo, averiguamos y vamos un poquito más allá, ¿a quién pertenece el banco más grande del mundo? Que es chino, se supone. El ICBC es de los Rothschilds, es decir, la misma gran familia que tiene testaferros como los Rockefeller y los Soros, que los Soros, digamos, financian las izquierdas globales y los Rockefeller a las derechas. Entonces con eso ellos pueden mantener el caldo de cultivo preciso para que los pueblos peleen entre sí en trincheras de izquierdas y derechas. Porque mientras estemos peleando, nosotros, ellos, como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, o divide y vencerás, como decía el emperador Julio César. Y eso ellos lo tienen súper claro, entonces no es ninguna teoría de conspiración, sino que es un hecho conspirativo, que el mundo entero está en manos de esto que se llama el nuevo orden mundial, lamentablemente. Y le pasa a Colombia, le pasa a Perú, le pasa a Argentina. De hecho, los argentinos están probando, digamos, de primera mano el neoliberalismo de mano de Mauricio Macri. Y ya se están, los argentinos siempre han sido un poquito más despiertos, digamos, en Latinoamérica, con respecto al tema de lo que pasa con sus gobiernos, y están despertando fuerte los argentinos respecto de lo que está pasando con Mauricio Macri. Aquí nosotros lamentablemente en Chile estamos bastante dormidos. Aquí, imagínense que esto del neoliberalismo en Chile lleva 43 años. El neoliberalismo lleva 43 años gobernando. Acá el mar no es de los chilenos, el agua no es de los chilenos, el agua potable. Ahora Movistar no es de los chilenos. No, nada, la compañía de teléfono... Antofagasta nada. Tampoco es de los chilenos. El banco, mira, aquí hay algo curioso, el banco de Chile es de Luxich, es de los dueños de Chile. Es decir, este es un país, o el banco del Estado, ¿a quién pertenece? Porque si uno mira el Banco del Estado, por ejemplo, tiene las mismas malas costumbres de los otros bancos usureras. Entonces, ¿qué está pasando acá en Chile? El agua no es de nosotros, el mar no es de nosotros, los recursos mineros no los están saqueando, los derechos que deben estar consagrados, salud, educación, vivienda, son negocios privados también. Claro. Ahora, constitucionalmente la vivienda no es un derecho acá en Chile, deberá serlo, pero tenemos consagrados muchos derechos. Por ejemplo, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, vulnerado en Chile prácticamente, pero entero, y sobre todo acá en la zona norte. Acá hay localidades como Calama, Tocopilla, Mejillones, Taltal, el propio Antofagasta, que son zonas de sacrificio. Aquí tenemos la tasa más alta de cáncer prácticamente del mundo. Por lo tanto, tampoco es una teoría de conspiración, es un hecho conspirativo, que aquí la gente se está muriendo porque unos pocos en el poder están haciendo negocio a costa de la salud de las mismas personas. Los mismos recursos mineros que nos roban son los mismos que utilizan para envenenarnos. ¿Y de quién son en el fondo, por ejemplo, quiénes son los dueños de la industria farmacéutica global? Los mismos dueños de las megamineras. Entonces es un negocio redondo. Se roban los recursos mineros, al mismo tiempo no contaminan, tú te enfermas, vas a tener que terminar en la farmacia o en el doctor, en el sistema, una quimioterapia, y resulta que la industria petroquímica farmacéutica global, ¿de quién es? De los Rockefeller, los financistas principales de las derechas por todo el mundo.
Y a la izquierda la tienen completamente, ¿cómo se dice?, engañada, idiotizada con el marxismo cultural, peleando por cambiar el todos por el todes, en vez de estar peleando por recuperar el cobre, por ejemplo, o contra la contaminación. ¿Se fijan? Entonces, lamentablemente, mientras nos mantengan divididos peleando entre izquierdas y derechas, los pueblos jamás van a poder ser soberanos. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Bueno, voy a mandar un saludo a mis amigos de Chile Digno, que somos un grupo ciudadano, un movimiento que estamos precisamente peleando por la unidad del pueblo, la unidad de las personas, lejos de las ideologías, sin izquierda, sin derecha, y nos pueden conocer, para el que no nos conoce, en chiledigno.cl. Así que un saludo ahí a los amigos Andrés Guzmán, Cristian Medina, y varias otras personas más que estamos en el fondo empujando esta iniciativa ciudadana para recuperar Chile. ¿Para quién? Para los chilenos. Lo mismo tienen que hacer los colombianos, lo mismo tienen que hacer los venezolanos, lo mismo tienen que hacer los cubanos, los norteamericanos, los españoles, porque no importa el signo del gobierno, ese gobierno no está trabajando para la gente. No importa si es comunista o es procapitalista, ese gobierno no está trabajando para la gente. Y eso tenemos que entenderlo claramente. Aquí el conflicto es globalismo versus los pueblos, o globalismo versus nacionalismo, si lo queremos ver así. Ahora, el nacionalismo ha sido destruido a través de, digamos, de los grandes medios de comunicación globalistas, y lo han pintado como algo malo, lo han pintado como genocida, como lo peor de lo peor, como que ser nacionalista es ser monstruoso. Pero no, un nacionalista es una persona que ama a su nación. Punto. Así es simple. Y si tú amas tu pueblo, obviamente tienes que defenderlo. De hecho, es más, vuelvo a la Constitución Política de Chile. Hay un artículo que creo que es el número 2 de la Constitución que nos obliga a proteger la soberanía. Nos obliga a todos los chilenos a proteger la soberanía. Y lo mismo tiene que hacer cada persona en cada país. Por ejemplo, nosotros estamos muy dados sobre todo a la izquierda, dados al ideario de Simón Bolívar, a la Unión Latinoamericana. Yo no tengo nada en contra de eso, pero primero cada pueblo tiene que ser soberano. Porque si un pueblo no es soberano y se mete a una unidad de este tipo, pasa lo que está ocurriendo con los tratados de libre comercio. ¿Te fijas? Lo pintan como la unidad de los pueblos, comercialmente hablando, pero tú empiezas a leer la letra chica y resulta que estamos hipotecando el poder de los estados por debajo, digamos, del poder de las multinacionales. Las multinacionales con los tratados de libre comercio, ¿qué es lo que están haciendo? Están haciendo simplemente que ahora las multinacionales puedan demandar a los estados y ganarles en cortes internacionales. Es decir, las empresas multinacionales van a tener más fuerza que el propio presidente que tú elijas en tu país. Entonces, ¿qué rayos está pasando acá? Es una locura lo que está pasando acá. Y lo peor de todo es que las personas que estamos denunciando estas cosas somos las que estamos pagando el pato casi prácticamente. Es decir, tú dices la verdad en alguna parte y inmediatamente ya no les gusta. Yo lo voy a decir ahora públicamente. Yo estaba en un programa de televisión, le estaba contando a la Verito, un programa de televisión local acá en Antofagasta, y por decir al aire que el presidente Piñera se había llevado el banco de Talca para la casa, me sacaron. Por decir la verdad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, el Vox Populi aquí en Chile, todos sabemos que el presidente electo en algún momento, y no solamente el Banco de Talca, un montón de otras cosas más raras hizo con Exalmar, por ejemplo, siendo presidente de Chile, él estaba haciendo negocios con el trozo de mar que se perdió con Perú en La Haya, con la empresa Exalmar. O sea, en otra parte lo fusilan. Claro. ¿Te fijas? Entonces, por decir la verdad, quedas fuera, te van apartando. Entonces, lamentablemente, esto está ocurriendo, es decir, la mentira está venciendo a la verdad. El globalismo está venciendo a las naciones y lo único que podemos detenerlo somos nosotros. Vamos a entrar al aire ahora. ¿Todavía no? Casi. Ah, ya, yo pensaba que estábamos por entrar al aire. Bueno, voy a aprovechar a saludar a toda la gente que está conectada ahí. Gracias por el café. Saludando al colega que se va. Continuamos en la 89.7, aquí en el FM7. Por supuesto, al aire, porque estamos conectados también vía streaming a través a través de la señal de Jorge Zamora, para quienes quieran sumarse a su Facebook Live. Jorge, nos estabas contando.
Sí, estamos hablando acerca de que los recursos naturales pertenecen a los pueblos. Esto básicamente es una premisa que viene de tratados internacionales, es decir, el derecho que tienen los pueblos a ser beneficiarios de sus propios recursos naturales. Y lamentablemente eso ha estado siendo de alguna manera bypaseado a través de los propios gobiernos, que no importa el signo que tengan, da lo mismo, están siendo operados para poderes multinacionales o grandes grupos económicos. Por ejemplo, el caso chino es bien curioso. Por ejemplo, el lado sur de China tiene más dinero que el lado norte de China. El lado norte de China es más pobre. Entonces, por ejemplo, en la zona de Shanghái, donde se hace todo el tema, digamos, que cerca de las 60 fábricas más grandes del mundo están trabajando ahí en ese sector de China. Y resulta que los recursos que toma el Partido Comunista Chino, claro, lo utilizan en el sector más pobre, ¿te fijas? Y levantan edificios y generan el motor económico de China, que se está levantando como la principal potencia económica del mundo. Pero ¿quién fiscaliza a los chinos? ¿Te fijas? No existe una fiscalización. Por ejemplo, con respecto a la producción del propio dinero, yo lo decía recién, no sé si al aire en la radio, pero el banco más grande del mundo, ICBC, es de los Rothschilds. ¿Te fijas? Entonces, finalmente, el motor económico chino pareciera ser parte del mismo sistema financiero global, simplemente. Entonces, claro, se utilizan en los esclavos chinos, entre comillas, para que trabajen, que dicho sea de paso, es una competencia desleal la que se hace desde China, porque nadie puede competir contra China. ¿Te fijas? Por ejemplo, ¿cuántas empresas europeas no han tenido que cerrar? O empresas acá en Chile, por ejemplo, o en otras partes del mundo. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta que en el fondo las grandes multinacionales están tomando los nichos de negocio, minería, en el caso de los recursos naturales, los bosques, el mar, y están apartando a las personas. Y tú no puedes emprender, la pequeña y mediana empresa no tiene posibilidades de subsistir. ¿Te fijas? Exacto. Y están siendo, las industrias nacionales son destruidas. Por ejemplo, Pero si fíjate cómo se reproducen las tiendas chinas aquí en nuestra ciudad. En todas partes del mundo. Pero la calidad es pésima, te puedo decir. Sí, sí, bueno, hay calidades y calidades, pero aquí el problema grave radica en que la gente está siendo apartada sistemáticamente de los puestos de trabajo. Y cuando tú miras, por ejemplo, las empresas modernas, por ejemplo, ahora se viene el cuarto, ¿cómo le llaman? La cuarta revolución industrial tecnológica, que es esta que está ocurriendo ahora. Y el principal objetivo de las grandes empresas no es procurar trabajo para la gente, es ver cómo le evitamos a las grandes empresas tener que contratar más tener gente, que pagar un robotizando, sueldo, exacto, ¿verdad? Salud, etcétera. Entonces están trabajando De hecho, si te en fijas en el contra. supermercado, ya cajeros pocos quedan porque Exacto. tenemos cajas ahí robotizadas, Exacto. cajas inteligentes en las cuales se ahorran un salario. Claro, por ejemplo, en las granjas, por ejemplo, las granjas de pollo, ya no hay un gallo preñando a las gallinas, ¿sí? Todos son procesos automáticos, ya no hay personas, hay todo con maquinaria, robots. ¿Te fijas? Entonces, ¿será de verdad el huevo que me estoy comiendo? ¿Será de verdad el arroz que como? Prácticamente hoy día casi todo es de plástico. Es una locura, pero lamentablemente es así. Los alimentos están siendo reemplazados por químicos que parecen Claro, alimentos. se ve mucho en el huevo, en el tomate. Los transgénicos, Sí, Monsanto, Bayer, que es hoy día. Entonces, bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de los alimentos, quién tiene tomado los recursos naturales de los países, quién tiene tomado la industria farmacéutica, son los mismos, las mismas 12, 9 familias que mueven todo en el mundo. Entonces, lamentablemente aquí estamos en una problemática terrible donde hay una tercera guerra mundial instalada entre los gobiernos contra los pueblos o contra el poder financiero global que tiene que capturar a los gobiernos contra los pueblos. Pero el problema es que los pueblos todavía no despiertan, todavía no se dan cuenta de quién es el real enemigo. Y nos inventan el terrorismo y nos inventan un montón de cosas y nos meten reality y nos meten fútbol y nos meten telenovelas turcas o lo que sea para mantenernos distraídos de lo importante. Y tú cuando, por ejemplo, en la reunión que hice con Jorge Lavandero, que debiera haber estado la comunidad completa, no éramos más de 25 personas. ¿Te fijas? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se informó, sí tuvo más de 600, 700 compartidos, obviamente de otras partes, y eso se agradece. Pero ahí tú te das cuenta que Antofagasta dormía, porque ese es el eslogan de esta ciudad, tal cual, Antofagasta dormía, está realmente dormida. No es un chiste ese eslogan. Entonces esta ciudad tiene que despertar, es decir, nos envenenan y nos matan con los mismos recursos que nos están robando y no hacemos absolutamente nada. Nos quedamos impávidos.
Es decir, no podemos permitir que la mentira le gane a la verdad, no podemos permitir en el fondo que la opresión le gane a la libertad, que es lo que estamos permitiendo acá. Hoy día los derechos de los recursos naturales pertenecen a los pueblos tienen el absoluto derecho y dominio de explotarlos para beneficio de ellos, y no para unos pocos que más encima toman toda esa torta de dinero y se la llevan a paraísos fiscales. Es una locura. El mundo está endeudado en cerca de 560 billones de dólares hoy día. ¿Y sabes tú cuál es la fortuna de los Rothschilds? 560 billones de dólares, es exactamente la misma cifra. Entonces tú tienes que Rusia está endeudado, China está endeudado, Inglaterra está endeudado, Estados Unidos es el más endeudado con 27 billones de dólares. Bueno, y si Estados Unidos es el más endeudado, ¿con quién estamos endeudados entonces todo el mundo? Con el sistema bancario global, que es el mismo que financia izquierdas y derechas por todo el mundo. Entonces, esto más claro echarle agua. Aquí no está mandando ningún poder político, aquí está mandando el poder económico. En cualquier parte del mundo donde el poder político haga un gallito de fuerza con el económico, va a ganar el económico. Lamentablemente es así. Y a eso tenemos que despertar. Y si vamos a hacer asambleas constituyentes, si se vamos a levantar constituciones, una de las primeras cosas que debe decir la Constitución es que el poder económico no debe meterse en el poder político, bajo ningún punto de vista. Y ahí vamos a ver si va a haber gente que le va a interesar meterse en política sin ganar un peso. Vamos a ver si les va a interesar estar ahí. A nadie, exactamente. Claro, si entrando a un partido ya te empiezan a pedir plata. Exacto. O si tú eres independiente y quieres competir, necesitas un camión con dinero para competir. Exacto. Y más encima, ganarle a los partidos políticos es casi imposible. Claro. Tienes que triplicarlos casi en votación para ganarles, porque más encima el sistema, por ejemplo, chileno, no es democrático. No es democrático. Es decir, el que gana un tercio de los votos puede salir electo diputado. Por ejemplo, como pasa acá en las últimas elecciones, que diputados que sacaban una porque los arrastraba en la lista, los arrastraba el que ganaba más, le terminaba ganando uno que tenía 3 votos más que ese. Entonces, ¿cómo hacer democracia eso? Aparte que las empresas la financian. También. Claro, bueno, se supone que la última legislación, para evitar eso, el Estado chileno puso una torta como de 7.000 millones de pesos, para evitar precisamente eso. Pero ya hay partidos como el que estaba yo, el Partido Poder Ciudadano, que simplemente se adueñan del dinero y hacen lo que quieran y les da lo mismo los candidatos en otras partes. El asunto es que son pymes. Claro. Terminan armando pymes, pequeñas y medianas empresas, pero políticas más encima. Estamos en la hora, amiga mía, pareció, ¿no? Jorge, sí, se pasó volando esta hora del programa, pero súper agradecida a toda la gente que por supuesto se conecta a través de tus señales vía streaming, a toda la gente que se conecta a través del dial del 89.7 y en todo el mundo nuestra señal internacional www.fm7.cl. Bueno. Uy, colaborando un poquito ahí con la comunidad, la cultura y todo. Sí, no, se agradece el espacio. Mira que ya me sacaron de la tele, así que me está quedando este espacio simplemente, digamos, local para poder hablar, pero a través de mi Face, obviamente, yo no solamente interactúo, hagámoslo, no solamente actúo con la gente acá de mi ciudad, sino que también con muchas personas en todo el mundo, y eso realmente lo agradezco, siempre lo he dicho de corazón. Gente de los lugares más increíbles de pronto me manda mensajes y la verdad es que me halagan en el fondo. Yo trato simplemente de servir informando, no es ninguna otra idea en el fondo. Yo no hago negocios con esto absolutamente para nada, y lo único que estoy intentando hacer es informar para que ojalá cada vez más personas hagan ese trabajo tan interno y fino de despertar por sí mismos. Exacto. De todo el engaño. Cuesta, pero Sí. se puede, chiquillos. Sí, de todo el engaño. Así que un abrazo de corazón a todos, a todas y a todos. No, Y a eso no. toditos. Y nos estamos viendo, no sé si mañana. Yo creo. ¿Tú crees que mañana vamos a estar acá? Sí, Ya, bueno, sí. nos vemos mañana. Así que saludar a toda la gente que se conectó y que no se pierdan. Por supuesto nos despedimos hasta mañana a la misma hora por el mismo dial. No se olviden que pueden agregar todas las redes de la radio como Instagram, Twitter, Facebook, FM7. nuestra página web @FM7 Antofagasta, ese es Twitter, y la página antofagasta.fm7.cl. Fácil y bonito, ¿cierto? Sí, muchas gracias. Un saludo a la Besitos. gente de la radio, un abrazo, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana. Chao, chao. Que esté muy bien. Y yo me despido de toda la gente que se conectó al 89.7. Gracias por estar ahí. Que tengan un excelente retorno a casa. Nos escuchamos pronto. Bye, bye. Bueno, yo me quedé sin batería, se me apagó el computador, así que, bueno,
Voy a aprovechar de despedirme y como ustedes saben ya voy a entrar ahí a la interacción para que si hay alguna pregunta o algo conversemos, porque ahora no alcancé, se me apagó el computador, no traje el cable y me quedé sin batería. Así que un abrazo grande y nos estamos viendo mañana, no sé con qué tema, y vamos a ver con la Verito. Chao, chao.